través de tu escritura. Edifica mi vida, edifica tu iglesia, Señor. Y glorifícate, Señor, a través de la exposición de tu palabra, pero también, Señor, a través del oír, Señor, y del obedecer tu santa palabra. Todo esto te lo rogamos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Vamos, hermanos, a que el Señor nos guíe. Va a ser un poco diferente, pero le damos gracias a Dios por lo que nos permite en medio de su iglesia y agradecido por todo el trabajo que mis hermanos están realizando en la iglesia de Dios. El Cordero que quita el pecado del mundo. Y sabemos que esta frase fue la que pronunció Juan el Bautista cuando Jesús, hermanos, iba, hermanos, y le pidió ser bautizado. Juan miró y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya dijimos anteriormente, hermanos, desde el capítulo 52, 13 al 15, que la salvación es por medio del siervo sufriente. Luego dijimos, mis hermanos, que no solamente es a través del siervo sufriente, sino que lo segundo que dijimos es que en la obra de salvación se manifestó el desprecio y el rechazo del siervo de Jehová en los versículos 1 y 3 de este capítulo 53. Y lo tercero que alcanzamos a decir, mis hermanos, es que en esta obra de salvación el siervo de Dios tomó nuestro lugar, lo que se conoce como el sustituto, el que tomó nuestro castigo en la cruz del Calvario, el que no conoció pecado, hermanos, se hizo una ofrenda por el pecado. Tomó nuestro lugar para que tú y yo ahora fuésemos hechos llamados hijos de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, hermanos, es perfecto en santidad. Dios, la Biblia declara que Él es santo, santo, santo. Él es el juez justo, hermanos, de toda la tierra. Y Dios está airado contra, hermanos, el pecado del hombre, hermanos. Por tanto, Dios, hermanos, dice la Biblia que Él castiga el pecado. Jehová, dice Nehemías, hermanos, 14:8, es tardo para la ira y grande en misericordia. Perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo, no lo pienses, que de alguna manera Dios va a tener por inocente al pecador. Dios va a castigar a todo pecador. No hay nadie que ha nacido y nacerá que su pecado no será castigado. Todo pecado Dios lo va a castigar. Continúa, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué leo esto, hermanos? Porque, hermanos, se había enseñado a través de los tiempos de la historia de Israel que tus pecados acarrearían sobre tus hijos. Pero quiero que tú veas más adelante, hermanos, cómo Dios va revelándose y cómo Dios le enseña al pueblo que ahora cada uno es responsable de su propio pecado. Vamos a ver qué dice la escritura en Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, dice Dios. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Cada uno es responsable de su pecado. Cada uno tenemos que rendir cuenta ante el Dios justo de todo el universo. Cada uno, hermanos, tendrá aún por lo que ha dicho y también por lo que no ha dicho, tendrá que dar cuenta. Y esta, hermanos, es la realidad que todo ser humano estamos, hermanos, delante del creador de todo el universo. No existe ni existirá un ser humano que esté exento del juez de toda la tierra. Así que, hermanos, si tendríamos que dar cuenta a Dios, ¿qué daríamos?
¿Quién puede sentirse justo y bueno delante de Dios y pensar que puede pasar el escrutinio de la evaluación divina? No hay nadie, ni ha habido, ni habrá alguien que pueda sentirse impecable y justo delante de Dios, porque la Biblia ha declarado que todos hemos pecado. No hay bueno, no hay justo, ni aún uno. Todos nos hemos desviado, hermanos. De modo, hermanos, que tenemos que preguntarnos cómo el Cordero crucificado puede salvar al pecador. ¿Cómo Dios, hermanos, puede salvar siendo justo, puede salvar a nosotros los injustos? Si todos nos hemos descarriado y todos hemos fallado delante de Dios, hermanos, entonces, ¿cómo nosotros podemos salvarnos del juicio divino? De modo que con este propósito, hermanos, Cristo, hermanos, satisfizo toda la justicia de Dios en él. El pecado tiene que ser castigado, dice la Biblia. Dios no da por bueno, por justo, hermanos, por inocente al pecador. Los jueces de esta tierra, puede que ellos no vean todo, pero Dios sí lo ve todo. Usted puede decir, hermanos, yo no soy tan malo, yo me porto bien, y yo le puedo decir hasta amén. No, hermano, usted es una buena persona, pero delante de Dios, hermanos, desde el pastor hasta el visitante, todos hemos fallado. Todos, hermanos, no hay justo ni aún uno, y la pena, de acuerdo a la Biblia, dice, hermanos, tiene que ser aplicada. Como salvador de su iglesia, como el esposo de la iglesia, el hermano citaba, hermanos, ahorita en Efesios, hermanos, en la escuela dominical, el esposo debe, hermanos, amar a su esposa ¿cómo? Como Cristo. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Muriendo por ella. ¿Y la iglesia era perfecta? ¿La iglesia es perfecta? No ha existido un segundo donde la iglesia ha sido perfecta. Desde Adán, hermanos, hasta nuestros días, hermanos, siempre el pueblo de Dios, desde la antigüedad hasta la modernidad, siempre ha sido imperfecta. Pero el esposo de tal manera amó a su esposa que murió por su esposa imperfecta. ¿Alguien está buscando la esposa perfecta? No, no existe ni el esposo ni la esposa perfecta. El único esposo perfecto es Jesucristo. Solamente en él hay salvación para nosotros los pecadores. Dice Pin, mis hermanos, al tomar el lugar de los pecadores ofensores, Cristo se vio obligado a cumplir todo lo que en realidad era nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad, Cristo al sustituirnos en la cruz, hermanos, y esto involucraba cargar nuestros pecados y cargar nuestra culpa, sufrir nuestro castigo, hermanos, nuestra vergüenza. Por eso él fue llevado desnudo a la cruz del Calvario. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos sintieron su desnudez y se avergonzaron. Cuando ustedes pecan, ¿cómo se sienten delante de Dios? A mí me da vergüenza fallarle al santo Dios que me está viendo desde que pensé hasta que le fallé. En consecuencia, dice Pin, Dios lo trató, escuchen, Dios lo trató a Cristo su Hijo como el representante del pueblo criminal. Y Dios le infligió todos los pecados que nosotros merecíamos a Cristo. Cristo, hermanos, estaba llevando no solamente nuestro pecado, nuestra culpa, todo nuestro castigo. Pero a veces nosotros cuando hablamos de Cristo como sustituto, nomás hablamos del tiempo de la cruz. Pero Cristo, hermanos, desde que nació, Él fue el siervo sufriente.
Su vida también es parte de forma general de su sustitución, porque aunque a Él le fue puesto nuestro pecado, su justicia, su vida perfecta fue puesta sobre nosotros. Y ese es el glorioso intercambio, hermanos, que ahora nuestros pecados, nosotros los pecadores, somos llamados hijos de Dios en Jesucristo. Tú y yo, los que estábamos condenados a muerte, tú y yo que merecíamos el castigo de Dios, ahora somos llamados hijos de Dios en Cristo Jesús. Eso es la gracia que tú y a veces tú y yo, yo esos hermanos, ustedes ya no los han predicado muchas veces, pero yo no sé si tú entiendes realmente qué es eso. O no sé si solamente lo cantamos. Pero lo que significa eso es que el santo Dios, que no da por inocente al pecador, a través de Cristo, hoy nos ama y nos amará y nos ha amado por toda la eternidad. Cuando tú y yo, dice la Biblia, éramos enemigos de Dios. Y dice Pablo en Timoteo, mis hermanos, es indiscutiblemente grande este misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio? Dios fue manifestado en carne. El que estaba en la cruz no era un gran hombre, no era un líder religioso. El que estaba en la cruz era el mismo Dios. El Dios que tú y yo ofendemos día y noche se hizo hombre para redimirnos del pecado. Ese es el gran misterio. Si tú quieres buscar una religión que te haga sentir cómoda, todas las religiones te dicen tienes que hacer esto. En Cristo dice, yo hice esto por ti. Por eso Él es el único camino, es la única verdad y la única vida. Demás, todos los demás nos llevarán a un castigo, a un infierno. Dice que en Cristo fuimos justificados en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído. Hermano, todo esto pasó en Cristo. Fue justificado, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Y así va a terminar esta enseñanza. Toda su obra fue perfecta, pero en medio de todo ese sufrimiento, Dios había decidido que el siervo sufriente fuera finalmente glorificado. Cristo sufrió para que tú y yo pudiésemos tener vida eterna, hermanos. Era Dios hombre, era el Hijo del Hombre, como estaba profetizado, hermanos. Era Emmanuel, Dios con nosotros, que estaba yendo a la cruz. Y en este tiempo que estamos pronto a celebrar una vez más resurrección, y que es un tiempo para reflexionar y meditar nuestra salvación, ¿cómo vives tú cada día a la luz de esta gran verdad? ¿Cómo vivimos a la luz de que Dios muere, hermanos, por nosotros los pecadores en esa cruz del Calvario? Dice este autor que en la salvación Jesucristo toma nuestro lugar asumiendo nuestros deméritos. No había ningún mérito, hermanos, en nosotros, pero Él asumió todos nuestros deméritos para darnos todos sus méritos. Todo lo que nosotros hacíamos, hermanos, era abominación delante de Dios. Porque nuestras mejores obras, hermanos, eran como trapos de inmundicia. Y Cristo en la cruz toma todo nuestro pecado, nuestra culpa, hermanos, y carga con ellos y pone sobre ti toda su justicia. De eso se trata la salvación, hermanos. No se trata de nosotros. Se trata de Cristo. Se trata de su gran amor por los que, hermanos, no deberíamos ser amados. Tendríamos que ser castigados. Si Dios tendría que darme juicio, Dios tendría que mandarme al infierno por mi pecado. Les decía al principio, Dios no va a dar por inocente al pecador, dice la Biblia.
Pero más Dios muestra su amor para con vosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún en la inmundicia de nuestro pecado, el santo Hijo de Dios muere por nosotros. ¿Cómo no vivir para su gloria? ¿Cómo no vivir agradecido? ¿Cómo no disfrutar en medio de la tribulación si mi vida está segura no en mis obras, sino en la obra de Cristo en la cruz del Calvario? Y esa es la seguridad verdadera de todo aquel que ha sido salvo, que Cristo murió por nosotros. Dice primera de Pedro, hermanos, 3:18, porque también, hermanos, Cristo padeció una sola vez, no cada vez que tomamos la cena o que se toma la Eucaristía, como ustedes le quieren llamar, una sola vez por los pecados. ¿Y qué dice, hermanos? El justo por los injustos. ¿Para qué, hermanos, Cristo murió? Para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, porque divinamente no puede morir. Dios no muere, hermanos, pero por eso se hizo hombre, para morir por nosotros los pecadores. Pero vivificado en el Espíritu. Sabemos que la muerte no fue lo último, sino que Cristo venció también la muerte con su sacrificio y resurrección, hermanos. Así, mis hermanos, Cristo nos redimió. Pablo le dice a los Gálatas, les recuerda a los hermanos, no solamente del pecado, sino de la maldición de la ley. ¿Y por qué, hermanos? Hecho por nosotros maldición. Cristo en la cruz del Calvario fue hecho maldición. Hermano, eso suena feo. Eso es lo que Cristo estaba haciendo por nosotros. Y ustedes se acuerdan, el año anterior teníamos un letrero que decía maldito. Sí, hermanos. Dejemos tanto romanticismo. Lo que en la cruz del Calvario estaba pasando era el castigo más atroz por toda la inmundicia de nuestro pecado. Por todo, hermanos, lo horrendo de mi pecado y tu pecado, Cristo estaba cargando con la maldición. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Dónde está escrito, mi hermano? Deuteronomio, ¿qué? 21, 22 y 23. Maldito es todo aquel, porque dice 22, si alguien, hermanos, ha cometido algo digno de muerte, entonces ese tendría que ser colgado, muerto a través del madero. Y Cristo fue muerto a través del madero para que llevase nuestra maldición por el pecado y para que tú y yo ahora tengamos la bendición, la justicia de Dios, que es por Cristo Jesús. Pero el hombre sin Cristo está bajo maldición, y no estoy hablando de la maldición generacional de la tercera y cuarta, no, hermano, estoy hablando de la maldición de nuestro pecado. Pero en Cristo Jesús, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo Dios puede perdonar, hermanos? Solamente a través de Cristo. El sustituto, hermanos, el justo muriendo por los injustos. Ahora, hermanos, después de esta corta introducción, nomás voy a dar 2 puntos, hermanos, no se preocupen. El Cordero vivió y murió en humillación por nuestra salvación. Versículos 7 y 9 que acabamos de leer, hermanos. Angustiado él y afligido, ¿qué dice el texto? No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, hermanos. Cristo Jesús, hermanos, fue llevado a la cruz voluntariamente, hermanos. En última instancia, la Biblia nos deja claro que, hermanos, fue un obrar soberano. Aunque el mundo, hermanos, y los gobernantes y los líderes judíos querían, hermanos, que el final de Cristo fuera su muerte y se acabara toda esta rebelión en contra de su religiosidad,
sabemos que Dios estaba obrando, hermanos, aún sobre los gobernantes. Y que en última instancia, lo que Dios ha dicho desde el principio, eso sucederá. Cuando leemos Apocalipsis, vemos, hermanos, que todo lo que Dios ha planeado desde el principio, hermanos, se cumplirá en medio de todo el caos de nuestro pecado. Y a pesar de que gobiernos vienen y poderosos vienen, igual se van. Y el único que permanece para siempre es nuestro Dios y su palabra. Así que podemos descansar seguros que el Cordero, hermanos, de Dios, al final, hermanos, en Él está la victoria, hermanos. Y en este proceso, hermanos, Él fue angustiado, Él fue afligido, Él no abrió su boca, hermanos, porque Él estaba llevando, hermanos, el sufrimiento del siervo de Dios. El texto nos dice que Él sufrió. El 8 nos va a decir, hermanos, que Él va a ser muerto. Y por último, el 9, hermanos, de este punto nos va a decir que ese cordero, hermanos, fue sepultado. Vemos estas tres cosas en estos tres versículos, hermanos. Él fue oprimido. ¿Quién, hermanos, lo afligió? Su propio pueblo. ¿Qué dice la Biblia? A los suyos vino su propio pueblo. ¿Quién insistió que Pilato le diera sentencia de muerte? Porque el pueblo gritó: déjennos a Barrabás, crucifíquenlo. Como muchos hoy siguen decidiendo a Barrabás en sus vidas. Y siguen pisoteando la sangre del Cordero de Dios, hermanos. El Mesías, hermanos, fue angustiado, varón de dolores, escupido, agraviado, desnudo fue llevado, hermanos, desechado por los hombres. Y como un cordero, y esto siempre que leo esta frase me lleva a Abraham, Isaías, se lo decía la semana anterior, fue llevado al matadero. Y ustedes saben que el cordero es guiado y él no se va, se está llevando, él no se va a oponer, hermanos. Y dice, y como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. Él no, hermanos, se opuso, porque a eso él había venido. En ningún momento Dios estaba dudando, hermanos, Cristo estaba dudando de su obra. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Cristo estaba yendo a hacer la voluntad, a glorificar al Padre, pero también a manifestar su amor por nosotros, hermanos. El Hijo de Dios, nuestro Salvador, hermanos, Él estaba llevado enmudecido delante de sus enemigos. Y Él en ningún momento se está oponiendo a pesar del maltrato y el rechazo que el pueblo le estaba dando. A pesar de que las religiones se levantaron, los judíos, los saduceos, los fariseos, hermanos, y todos los que habían en esa época se levantaron en contra de Él. Cristo, hermanos, Él iba a cumplir su propósito de redención. El versículo 8 no solamente, hermanos, el 7 nos dice que Él fue maltratado. El 8 nos va a decir, hermanos, que a través del maltrato y sufrimiento, Él fue muerto, hermanos. Versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado. Fue muerto, hermanos. Y su generación, ¿quién la contará? ¿Por qué? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo. Una vez más nos recuerda el texto que Él no está muriendo porque Él pecó. Él está muriendo por la rebelión de su pueblo. Por la rebelión de mi pueblo fue herido, dice el escritor. Cristo, hermanos, tuvo una travesía de sufrimiento y sabemos por los relatos bíblicos que esto terminó con su muerte en la cruz del Calvario. Sabemos que luego del azote, la vergüenza, hermanos, Dios soberanamente había determinado, hermanos, de manifestar su justicia y su amor al mismo tiempo a través de la muerte del Cordero de su Hijo.
Dios en la cruz iba a manifestar, y Romanos 1:17, como estuvimos estudiando, dice que en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para la fe, hermanos, como está escrito, la justicia de Dios se manifestó en la cruz del Calvario. Dios el Padre, hermanos, depositó toda su ira sobre el Hijo en la cruz. Todo el castigo de nuestra culpa fue puesto sobre Cristo. Todo lo que tú y yo merecemos, toda la ira, el juicio de Dios cayó sobre el Hijo. Y a veces tú y yo bien contentos caminamos y andamos y hablamos y pecamos como si nada significara. Pero si tú y yo entendemos que cada uno de nuestros pecados, hermanos, fue juzgado sobre el Hijo de Dios. Cada vez que tú y yo pecamos, recuerda que el costo de ese pecado fue la sangre del Cordero de Dios. Así que medita y piensa cada vez que pequemos. No te lo tomes tan a la ligera, iglesia, porque tu pecado significó el sufrimiento de Cristo en el Calvario. Mi pecado, hermano, significó que a Él le clavaran la lanza y que Él dijera: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y que todas las ondas y las olas cayeran en esa oscuridad terrible de toda la inmundicia de nosotros sobre el que no conoció pecado. No te preocupes tanto por los clavos, no te preocupes tanto por los latigazos. Preocúpate que el impecable Hijo de Dios tuvo que cargar con mi inmundicia y con la tuya. A ti y a mí no hay mucho problema, porque toda la vida hemos pecado, pero Él era el santo desde la eternidad. En Él no había pecado. Y Él cargó con toda nuestra culpa en la cruz del Calvario. Y si algo le dolió a Él, hermanos, fue eso, el pecado de nosotros. Físicamente sí, claro, hermanos. Pero ustedes recuerden que en el Getsemaní su angustia fue tanto y todavía no lo estaban maltratando físicamente. Pero dice que sudó como gotas de sangre. Y ahí todavía no lo habían llevado al madero. Todavía no, hermanos, porque estamos hablando del que nunca se ha contaminado. Se iba a entregar como una ofrenda. Iba a expiar nuestro pecado. Iba a pagar el precio de nuestra impureza, para que tú y yo andemos en santidad y nos arrepintamos, hermanos. Abandonemos nuestro pecado y empecemos realmente a vivir para Dios. Pregúntate sinceramente, hermanos, desde que te hiciste cristiano, ¿vives para Dios o vives buscando el favor de Dios? ¿Vivimos para Dios? Cuando haces algo, ¿lo haces para la gloria de Dios? ¿Amas a tu pareja para la gloria de Dios? ¿Perdona a quien te ha ofendido para glorificar a Dios? Meditemos, hermanos, que nuestro cristianismo no sea una tradición más, sino que realmente, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo para Él. Ama a tu pareja amando a Cristo. Glorifica a Cristo en tu casa. Glorifica a Cristo en tu iglesia. Yo amo al Señor con todo mi corazón, pero es que la iglesia me caen gordos. O sea que amas la cabeza y al cuerpo lo desechas. Amas al esposo y a la mujer la menosprecias. Ten cuidado de tu hipocresía.
Si no amas a la iglesia, no amas al esposo de la iglesia. Ay, pero es que la iglesia es tan impura. Es impura porque tú y yo somos parte de ella. Porque el que es puro fue el que murió por la impura. Pero no para que siguiéramos en la impureza, sino para purificarnos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que crecer en santificación, iglesia. Cristo murió por nuestra rebelión. Él fue herido por mi pecado. Él fue maltratado por mi culpa. ¿Y cómo es posible que aún yo y tú sigamos en rebeldía, practicando el pecado? Algo no está bien si todavía disfrutamos del pecado. Ah, no, pero es que nadie se da cuenta. ¿Qué importa que los demás se den cuenta? Dios está ahí cuando tú estás haciendo lo que no tienes que hacer. Cuando estás hablando lo que no tienes que hablar. Y aún cuando dejas de hacer lo que debes de estar haciendo. Lo sabemos que la Biblia dice eso. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ustedes saquen todas las excusas que quieran, que Dios conoce nuestro corazón. Es un llamado, iglesia, a considerar a aquel que murió por nosotros. Es un llamado a consagrarnos realmente para Cristo, no para nuestro ministerio. A veces si nuestro ministerio no es el que nos agrada, el que nos gusta, ahí mengua nuestra fe o nuestra confianza o servicio a Dios. No seamos de esa manera. Sirvamos a Dios. Amemos a su esposa imperfecta, que es la iglesia. Él murió para hacernos, hermanos, cada día más como Él y menos como lo que tú y yo éramos antes. Pero este Mesías no solamente fue maltratado, fue desechado, fue muerto por nuestros pecados, sino que dice el versículo siguiente, el 9, y se despuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Era el santo Hijo de Dios. ¿Y quién dispuso con los impíos, hermanos, su sepultura? El pueblo. El pueblo, hermanos, los líderes religiosos querían que él muriera igual que los dos ladrones que estaban en su lado. Ese, hermanos, era el odio que se le tenía a Cristo, hermanos. Las autoridades de su tiempo habían dispuesto que él fuera sepultado ¿con quién? Con los impíos. Fue crucificado con impíos. Los dos que estaban en la cruz con Jesús, ellos deberían estar ahí, de acuerdo a la ley de su tiempo. Hoy decimos, no, pues eso es inhumano. De acuerdo a la justicia de ese tiempo, estaba correcto que ellos estuvieran ahí. El único que no debió de estar ahí humanamente era Cristo, pero divinamente ahí estaba el que debería de estar en el centro, nuestro Salvador. Así lo había dispuesto soberanamente en la Trinidad Dios, hermanos, y manifestado a los hombres a través de su Hijo amado, hermanos. Pero aunque los hombres habían dispuesto su sepultura, hermanos, con los impíos, Dios manifiesta su soberanía aún sobre la sepultura de su Hijo, recordándonos, hermanos, que el que estaba muriendo no era impío como los demás. Y nos dice la Biblia, nos testifica, hermanos, que José de Arimatea, hermanos, fue y pidió el cuerpo. Mateos, hermanos, nos dice que pidió el cuerpo para enterrarlo. Cuando llegó la noche, dice Mateo 27:57, vino un hombre que rico, murió con los ricos, dice el texto, de Arimatea, llamado José, que también había sido ¿qué? Discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato, hermanos, mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo, hermanos. No murió con los impíos, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro,
se fue, dice el texto bíblico. El pueblo hizo, hermanos, que muriera con los impíos, pero Dios había decidido que éste fuera sepultado con los ricos. Nos podemos preguntar, hermanos, ¿por qué honrar a alguien que murió como un criminal? El versículo, hermanos, va a decir, hermanos, que aunque murió con los criminales, hermanos, él, hermanos, en él no había engaño, en él no había pecado, él no era un criminal. Él estaba muriendo por todos nuestros crímenes, pero él no era un criminal. Y dice un autor, desde la sepultura empezó la glorificación del Hijo de Dios, porque aunque fue muerto con los impíos, fue sepultado con los ricos. Y esa riqueza sabemos que no era la que él iba a recibir. La riqueza de él era eterna y para siempre, hermanos. Pero él, hermanos, en su boca no hubo maldad, termina el texto, ni tampoco hubo engaño. Por tanto, Dios había decidido que él iba a ser sepultado con los ricos, como si fuera un gran príncipe o un hombre noble de la sociedad, porque él no era un criminal. Versículo, el último punto que vamos a mirar, hermanos. Por la obra del Cordero se expiaría el pecado de muchos. 10 al 12, hermanos. Dice el texto bíblico, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Aunque no había engaño en su boca, ni había maldad, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, mis hermanos. Dice el texto, hermanos, que en él, hermanos, no, hermanos, fue Dios que quiso quebrantarlo. Aunque en todo esto estaban los líderes religiosos, aunque en todo esto estaban las autoridades romanas, sabemos que Hechos nos testifica que en última instancia el Hijo de Dios estaba en la cruz porque, hermanos, Dios lo había decidido desde antes de la fundación del mundo. Era una decisión soberana, hermanos. Y en esa obra Él iba a expiar nuestro pecado. Y cuando hablamos de expiación, es un término más del Antiguo Testamento, cuando se hacían los sacrificios, hermanos, y a través de estos sacrificios se ponían la mano sobre el animal y este animal en ese simbolismo se le transmitía la culpa del pecado y era enviado al desierto. Pero ahora en Cristo Jesús la expiación es la obra de Cristo. De forma general, no solamente en su muerte, sino también en su vida. Cristo, a través de su obra de expiación, iba a pagar nuestra culpa para darnos salvación. Iba a ser sacrificado como el pago de nuestra culpa. Por eso les decía al principio, Dios va a castigar todo pecado. Todo pecado será castigado. La gran, hermanos, la gran buena noticia, el evangelio, es que si estás en Cristo, toda la culpa de tu pecado ha sido puesta sobre el Cordero de Dios. Todo nuestro castigo y vergüenza ha sido puesto sobre el Hijo. Eso es lo que Cristo está haciendo en la cruz del Calvario. Todo lo que tú y yo merecemos, hermanos, Cristo lo tomó en la cruz del Calvario. Y la ira de Dios fue vaciada sobre Cristo. Y Cristo fue llevado a lo más profundo de la oscuridad, como Jonás fue llevado al vientre del pez y fue profundizado en el mar, hermanos, a las más grandes profundidades y oscuridades. Y entonces, hermanos, como Jonás fue llevado 3 días, Cristo estuvo, hermanos, en las más profundas oscuridades de nuestra, hermanos, culpa y pecado. Dice el texto, fue Dios que quiso quebrantarlo. Fue Dios que decidió, hermanos. Como Dios envió a Abraham que sacrificara a Isaac y luego proveyó un cordero, Dios proveyó el cordero,
Pero este cordero era su hijo amado, en el cual él tiene complacencia. Y Dios sí sacrificó a su hijo. Dios sacrificó, Dios Padre sacrifica a Dios Hijo en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestro pecado. Hermanos, sabemos también, pasamos al siguiente, como dice la Biblia en Zacarías: levántate, oh espada, contra el pastor, testificando que era Dios que estaba sacrificando al pastor de las ovejas. Y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y era el pastor, y serán dispersadas las ovejas. Y haré volver mis manos contra los pequeñitos. Y fue lo que Cristo citó en Mateo 26:31, este mismo texto, hermanos. Cristo dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, ya sabemos dónde, en Zacarías 13:7, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Quién iba a herir al pastor? ¿Los soldados? Dios iba a castigar a su hijo, pero no por el pecado de su hijo, por nuestros pecados. Entonces, hermanos, la justicia de Dios se revela. ¿Era justo que Cristo muriera en la cruz? Sí, era justo, para poder salvarnos a nosotros los injustos. Si Cristo no hubiera muerto, tú y yo, hermanos, todavía acarrearíamos, hermanos, con el castigo de nuestra culpa. Y por ende, tú y yo estuviéramos condenados, hermanos, por nuestros pecados. Dios el Padre aplicó el castigo a su Hijo en la cruz del Calvario. Dios el Padre, como dice el versículo que leímos en el versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo y lo sujetó a padecimiento, hermanos. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, cuando haya entregado su vida por, hermanos, como el pago por nuestros pecados, está diciendo el texto, hermanos, y entonces vivirá por largos días, hermanos. ¿Y qué, cómo termina? Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Lo que Dios en su voluntad decidió será manifestado cuando su hijo haya sido sacrificado. ¿Es la voluntad, fue la voluntad de Dios, hermanos? Sí, porque en él se revela la justicia de Dios, como dice Pablo en Romanos 1:17. Así, mis hermanos, entonces el versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Él verá el fruto de su aflicción, de su dolor, de su sacrificio. Y aunque la noche anterior dijo: Padre, si es posible, pasa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino... Y entonces él quedará satisfecho, porque todo lo que, hermanos, la Trinidad decidió, entonces será realizado, y fue realizado a través del sacrificio del Cordero, hermanos. Y la gloria de Dios será manifestada a través del perdón de nuestros pecados. Ese fue, hermanos, el plan soberano de Dios desde el principio de la fundación. Esto no fue un plan A y un plan B, hermanos. No es que Dios se equivocó al crearnos y el hombre pecó y todo. No, hermanos. Todo fue y será para la gloria de Dios desde el principio hasta la eternidad. Dios no tiene dos planes. Dios tiene un solo plan y su plan prosperará. Y la voluntad de Dios será hecha, hermanos. La causa, hermanos, del por qué, en última instancia, la fuente del sacrificio de Cristo fue Dios mismo, porque fue el que decidió morir por nosotros. A nadie se le hubiera imaginado un plan de esos. Por eso el evangelio es locura para muchos.
¿Cómo es posible que yo le voy a pedir a mi Dios que se haga hombre y venga a morir por mí? Era una locura. ¿Cómo ustedes pueden creer que un sacrificado los puede salvar? Pero era la única forma, hermanos, que Dios podía redimirnos de la culpa de nuestro pecado. O había otra opción, que Cristo no muriera y todos fuéramos condenados. Pero Dios muestra su amor para con nosotros. Dios manifestó su amor muriendo por nosotros. ¿Cuál es tu respuesta a ese gran amor, iglesia? Fue Dios mismo que decidió que el pecado mío fuera puesto sobre Cristo. Eso no fue una decisión mía, no fue una oración. Fue el Padre desde la eternidad que, hermanos, aunque hermanos, Dios, hermanos, no va a dar por inocente. Él decidió que el inocente muriera por los culpables. El juez justo del universo pagó nuestra culpa, hermanos, para que tú y yo pudiésemos vivir y gozar de nuestra vida, y no solamente en esta vida, sino en la vida venidera, eterna en Cristo Jesús. Su voluntad será prosperada a través del sacrificio del Cordero. Lo que Dios había decidido, lo que había querido de la eternidad, fue cumplido en Cristo Jesús. Por eso ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Estos no son los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo andas tú, mi amigo, mi hermano que estás aquí? ¿Andas en el Espíritu o andas en la carne? Y no te lo voy a definir si no sabes qué es el Espíritu y la carne. ¿Cómo es andar en el Espíritu y en la carne? Ve a leer el libro de Gálatas. Y ahí Gálatas 5 te va a manifestar cuáles son las obras de la carne y las obras del Espíritu. Y cuando tú leas esas dos partes, mírate en qué lado estás andando tú. Y si no andas en el Espíritu, te invito a que te pongas a cuenta con tu Salvador y le pidas perdón y te levantes para glorificar su santo nombre. Porque esa es la vida del cristiano, vivir en el Espíritu para la gloria de Dios. Si estamos en Cristo, no sea como Pablo al ver la iglesia de Corintios que le dijo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. El comportamiento de la iglesia era tan dudoso que el mismo apóstol les tuvo que decir: mírense en su vida si realmente ustedes están en Cristo. Tenemos que examinar, no te está diciendo examina al hermano que está a tu lado, examina a tu esposo, no, examinémonos a nosotros mismos. Probémonos a nosotros mismos. Porque si a mí me mandan a evaluar el hermano Naúl, no, aquí, no, mire cómo se sentó el hermano, mire la tal. Ah, pero si me mandan a examinarme a mí mismo, no. Si seremos sinceros, si diremos todas aquellas cosas que hacemos que nadie ve, pero que Dios las ve completamente. Ayer escuchando una predicación con mis hermanos, cuando trabajábamos pegando el tallo ahí en el templo, decía nuestro hermano que predicaba: si en este momento, en esa pantalla, se reproduciera toda tu vida secreta, en palabras, tú saldrías de esta puerta corriendo y yo, de tal modo que nunca regresaríamos aquí. Si en esa pantalla empezaran a pasar todo lo que tú y yo hablamos ayer, dijimos, hicimos esta semana, la vergüenza nuestra fuera tan grande que no quisiéramos ver a nadie más en esta iglesia. Eso nos tiene que decir mucho. Claro, nosotros no sabemos y eso es imposible para nosotros,
Pero te tengo que decir, eso es lo que Dios ve todos los días de nosotros. Él nos ve, en manos, no en una pantalla, sino en su conocimiento infinito. Todo lo bueno y lo malo que tú y yo hacemos cada día. Y aún lo que no hiciste, pero lo que pensaste hacer. No está la palabra en tu boca. Y Dios no solamente sabe lo que haces o no haces, sino que sabe la intención de por qué lo haces o por qué no lo haces. ¿Por qué no le sirvo a Dios o por qué no le obedezco a Dios? Dios lo sabe. No sé. Pero usted es el pastor. No, yo ni sé. A veces ni las sé ni las mías. Tengo que pedirle a Dios que me examine. Pero Dios sabe cada pensamiento, mi hermano y mi hermana que estás aquí. Y no como esa pantalla tan clara. Dios lo sabe mucho más claro, porque Él no conoce solamente por qué el hermano José, puso eso ahí, sino que Dios sabe, hermanos, por qué fue la intención que puso lo que puso y lo que no puso. Así que tenemos que pensar cómo estamos viviendo, hermanos. Cómo nosotros nos estamos relacionando con esta salvación tan grande como dice el escritor bíblico. ¿Cuál es tu respuesta? No los domingos, hermanos, sino cada día delante de este gran Salvador. ¿Qué es lo que estamos haciendo delante del Señor? Hermanos, la sangre de Cristo es suficiente no solamente para expiar, sino para salvarnos. Al más grande de los pecadores, Cristo lo puede salvar, mi hermano. La sangre, dice Steve, de Cristo limpia todo pecado universalmente, hermano. No estoy hablando de un universalismo, sino que no hay pecado que Él no pueda perdonar a través de su sacrificio, puesto que la sangre de una persona tan grande como el Hijo de Dios es poderosa para limpiarnos tanto del más grande como del más pequeño. Pero, dice este autor, y me gustó esta última parte, si hubiera sido la sangre de una criatura pecadora, del gran sumo sacerdote judío, llámelo como quiera, cristiano, católico, musulmán, el más grande líder, si hubiera sido la sangre de una criatura pecadora, porque todos somos pecadores, hubiera estado lejos de ser expiación, pago por la culpa. Más bien había sido una contaminación, porque nos hubieran transferido su pecado. Pero como el que estaba muriendo en la cruz era el santo Hijo de Dios, el que no conoció pecado, tú y yo, nuestros pecados fueron transferidos a Él en la cruz y su justicia fue transferida sobre nosotros. Por eso a la iglesia se le llama a los santos que están reunidos en Corintios. Y luego uno lee Corintios y dice, santos. A la iglesia, a los santos que están reunidos en el Buen Pastor de Mirla. Santos. Sí, santos, porque Él murió por nosotros. Sí. Santos y pecadores. Pero la paga de nuestra culpa, hermanos, fue puesta sobre el Hijo de Dios. El último versículo, mis hermanos. Por lo tanto, dice el texto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, hermanos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, hermanos, y orado por los transgresores. Cuando miramos toda la obra de Cristo realizada, hermanos, a través de su sufrimiento completamente en su cuerpo, en todo su ser, hermanos, Dios fue agradado, dijimos anteriormente. Pero como les dijimos la semana anterior, toda esta obra de expiación, de sufrimiento de Cristo, desde su nacimiento, hermanos, hasta su muerte, su sepultura, pero también recuerden que Cristo, y es lo que celebramos esta época, Cristo resucitó. Y Él fue glorificado por el Padre.
Y es la próxima semana, si Dios nos lo permite, estaremos celebrando el día de resurrección, hermanos. En el templo ya no vamos a estar aquí vamos a estar comiendo por la misericordia de Dios, pero estaremos en el templo nuevamente, hermanos, glorificando al Cristo resucitado. Porque Él ya no está en una tumba, ya no está en una cruz ni en ningún crucifijo. Él está a la diestra de Dios Padre. Y dice Hebreos, intercediendo por nosotros. Tenemos un abogado. Nuestro abogado no es Moisés, no es Elías, no es Abraham. Nuestro abogado, hermanos, es Jesucristo. Y Él, hermano, es el abogado que nos defiende. Y Él no ha perdido ni perderá ningún, hermanos. Porque todos los que están en sus manos, hermanos, permanecerán para siempre. Cristo, hermanos, glorificado. En Él, hermanos, esta obra de salvación y expiación, Dios castigará el pecado de muchos, no dice de todos, porque no estamos hablando de ningún universalismo. No es que Cristo murió, Dios es amor y todos vamos a ser salvos. Eso es una doctrina de Satanás. El que cree en Él es salvo y el que no cree ya ha sido condenado. No, pero es que como un Dios de amor puede crear el infierno, porque si alguien habló del infierno, fue el Hijo de Dios. Y si a alguien le vamos a creer, no es a una secta o una religión, vamos a creer el que es verdad para siempre. Y si voy a confiar mi vida, mi alma y la de mi familia para la eternidad, no la voy a confiar en una religión, ni en una secta ni en un grupo religioso. Voy a poner mi mano, mi vida y mi familia en las manos del único que puede salvarme. Así, mis hermanos, que el justo murió por los injustos para que tú y yo pudiésemos acercarnos, tener otra vez. Recuerda que estábamos alejados de Dios. Cristo toma nuestro lugar, hermanos, paga la culpa. La ira de Dios es puesta sobre el Hijo en la cruz del Calvario para que tú y yo ahora su justicia, hermanos, perfecta, su justicia santa sea puesta sobre ti. Y ahora yo, el más inmundo de los pecadores, el que merezco la muerte eterna, el que merezco el infierno, ahora por la gracia de Dios en Jesucristo, soy llamado hijo de Dios. Ese, hermanos, es el don inmerecido. Así que deja de estar reclamando cosas y humillémonos delante del Señor. Glorifiquemos su santo nombre, porque si tú y yo vamos a reclamar algo, nos tendrían que dar la culpa de nuestros pecados. Pero Dios ha mostrado su gran amor por nosotros. Y ese gran amor se ha manifestado en Cristo Jesús. Derramó su vida no como muerto, sino que la Biblia testifica que ¿qué? Hasta la muerte. Él murió y fue contado como los pecadores, aunque murió en una tumba de rico, fue contado como los pecadores porque Él tenía que, hermanos, llevar el castigo de nuestros pecados. Derramó su vida, hermanos, sufrió voluntariamente para salvar a aquellos que no lo amábamos. Tú y yo no buscamos a Dios. Dice la Biblia que Él, hermanos, buscó a sus ovejas descarriadas y perdidas. Tú y yo no estábamos buscando a Dios. Tú y yo, hermanos, andábamos deleitados en nuestros. Y si tú en algún momento de tu vida pasada empezaste a anhelar a Dios, fue porque el Espíritu Santo estaba obrando en tu vida para convencerte de pecado, de justicia y de verdad. Así que si en algo te vas a gloriar, iglesia, gloríate en tu Salvador. Vive para Él y glorifica su santo nombre. Hebreos, hermanos, dice 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Tú y yo no necesitamos que se construya otro templo. Tú y yo no necesitamos otro sacrificio. Tú y yo necesitamos creer en el sacrificio del Hijo de Dios.
una vez y para siempre, para llevar los pecados de todos, no, de muchos. Y aparecerá por segunda vez, ya no para morir por el pecado, en relación con el pecado, sino, hermanos, para llevarnos para su gloria, aquellos que le esperamos. Para, hermanos, poder, hermanos, completar, hermanos, la redención de toda su creación. El precio ya fue pagado. El sacrificio ya fue hecho. Nosotros, hermanos, ya la culpa de nuestro pecado fue expiada y puesta sobre Cristo. Su justicia ya se nos fue dada. Ahora lo único que queda, hermanos, cuando tú y yo ya fuimos redimidos, ya fuimos justificados, ya fuimos salvados, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Lo único que nos queda es vivir en santidad para Dios. Si estamos en Cristo. Si la santidad te molesta y no te gusta, déjame darte una mala noticia. Tú no estás en Cristo. Porque los que están en Cristo deben de vivir para Cristo. Pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de toda la obra. John Owen dice: la muerte y el derramamiento de la sangre de Jesucristo han conseguido y garantizado la redención eterna. Fuimos redimidos, salvados para una eternidad. Dios no te salvó para 80, 90, 60 años. Dios te salvó para la vida eterna. Y esa vida eterna no comienza cuando morimos. Esa vida eterna comienza aquí y ahora. Hoy es el día de salvación. Y esa salvación permanecerá para siempre en Cristo Jesús, que consiste en la gracia aquí en la tierra y la gloria ¿dónde? Más allá. Eso fue lo que Dios, hermanos, nos dio en su gracia a través del derramamiento de la sangre de Cristo. Y quiero hacer una aclaración: cuando hablamos de la sangre, no estamos diciendo que la sangre, entonces en el nombre de la sangre o la sangre, no está, cuando habla de la sangre, habla del sacrificio de la vida de Cristo dada por nosotros. Porque muchas veces usamos la sangre de Cristo como si ella fuera del sacrificio de Cristo tuviera algún significado. No, hermanos. Es una referencia a la obra, al sacrificio de Cristo por nosotros los pecadores. Así, mis hermanos, concluimos pensando en este gran sacrificio, en este único sacrificio de Cristo. Pero no olvides, Cristo murió por tus pecados y mis pecados. ¿Por qué seguir despreciando su sacrificio? ¿Por qué menospreciar ese sacrificio? Cristo no murió para que tú y yo siguiésemos deleitándonos en el pecado, sino que el que robe ya no robe más. El que mentía ya no mienta más. Al que le gustaba el chisme ya no chismee más. Vivamos para Dios. Dejemos, hermanos, a un lado nuestra carnalidad y glorifiquemos a Dios en nuestra vida. Es insensato que el que se llame cristiano viva en el pecado. Es necio. No estoy diciendo que no peque, sino que viva, permanezca en el pecado. Porque aún el pastor que les está hablando también peca. Pero es insensato que el pastor que les está hablando sepa que peca y no se humille y le pida perdón a Dios. Hermanos, somos llamados para vivir en santidad. Cuando el amado Hijo de Dios, mis hermanos, experimentó los más profundos sufrimientos en su alma, mi hermano, fue para salvarme a mí, a ti de la esclavitud del pecado. ¿Por qué seguir deleitándome y caminando hacia el pecado? Si de manera que si estoy en Cristo, nueva criatura soy. Ahora mi propósito, hermanos, mi fin cada día, no último, sino cada día, debe de ser la gloria de Dios. No tienes propósito para tu vida, vive para Cristo. Es el fin último de todo el cristianismo, la gloria de Dios. Todo hazlo para glorificar a Dios.
Y cuando glorifiques a Dios, si eres la iglesia de Dios, entonces vas a servir a la iglesia de Dios. Porque todos los dones, hermanos, y todos, hermanos, lo que tú y yo hacemos, su segundo propósito es la edificación del cuerpo de Cristo. No, es que en mi ministerio, yo no tengo ministerio, hermanos. Por su gracia hago algo para Cristo. Yo no tengo iglesia, yo soy parte de la iglesia. Todo tiene que ser para Él y por Él, hermanos. No hay nada para mí ni para ti, todo debe de ser para Cristo. Todo, hermanos. Y cuando entendamos eso, vamos a dejar de estar peleando por el ministerio, por esto. Vamos a humillarnos y glorificar a Cristo. Y a entender que ese sacrificio era el tuyo y el mío, no el de Él. Pero, hermanos, a veces somos carnales. Pensamos que ya somos cristianos y teniendo 10, 15, 20 años y ya eso es suficiente. No te sirve de nada los años en el cristianismo si no vives para Cristo. Si vives para tu propio orgullo, gloria, vanidad, te estás perdiendo tu vida cristiana. Si la tienes. Examinémonos, iglesia, el buen pastor. Y pidámosle a Dios que nos ayude a vivir para su gloria. Pero vivir para su gloria significa apartarme del pecado, de mi pecado. Deja de estarte preocupando tanto por el pecado del otro. Preocúpate por el bien y la misericordia de Dios sobre el otro. Preocúpate por tu pecado y yo por mi pecado. Si tu hermano está pecando, dice la Biblia, ve, exhórtalo y repréndele. En amor y en misericordia. Vivamos en su gracia, hermanos, y para su gracia. Glorifiquemos al amado Hijo de Dios que murió por nuestros pecados. Oremos, iglesia. Padre, te damos gracias. Gracias por tu gran amor por nosotros los pecadores. Al manifestarlo a través de Cristo, tu Hijo amado. Cristo, te alabamos y te agradecemos. Te agradecemos por tener misericordia de todos nosotros que merecíamos el castigo de nuestra culpa. Gracias por sustituirnos en esa cruz y cargar todo, Señor, nuestra inmundicia. Espíritu Santo, te damos gracias por el don que obras en nosotros. Te damos gracias porque es en ti, a través de ti, que podemos conocer toda verdad, pero también podemos conocer el pecado de nuestra vida. Te rogamos que obres el querer como el hacer en nosotros, para que podamos querer abandonar el pecado en nuestra vida y vivir para toda justicia que glorifique tu nombre. Guíanos, Santo Espíritu de Dios, guíanos a hacer tu santa voluntad. Pongo a tu iglesia en tus manos una vez más y te ruego, Señor, que nos levantes cada día, Señor, a crecer en santidad y en amor. Padre, despierta al que está dormido y glorifícate en medio de tu iglesia. Fortalece al caído, mi Señor. Sana, Señor, al enfermo. Y llévanos cada día, Señor, a que te exaltemos y glorifiquemos tanto en lo que decimos como en lo que hacemos. Te agradecemos, Padre, por todo lo que has hecho. Te agradecemos, oh Dios, por todas tus bendiciones sobre nuestra vida, por tu gran amor inmerecido. Y te pedimos que nos sigas llevando cada día, Señor, para crecer en tu gracia y en tu conocimiento. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, iglesia.
Señor Jesús.